para enseñar algo que el escritor original nunca pretendió enseñar. Entonces, el ejercicio 14. Cuando se dice que algo, oiga esto, cuando se dice que algo en un contexto bíblico es cultural o históricamente específico, significa que, ¿qué dice? Algunas referencias a costumbres en la Biblia se aplican a nosotros solo en la medida que sirve como ilustraciones de la aplicación de una verdad más amplia. ¿Sabe lo que significa eso? Pues que solamente en la Biblia podemos encontrar. Claro, significa, por ejemplo, hay hechos históricos que aportan para entender una verdad más amplia, que es una verdad universal para toda la iglesia, que la iglesia tiene que llevarlo a cabo. Por ejemplo, la resurrección de los muertos. La iglesia cree en la doctrina fundamental de la resurrección de los muertos, ¿verdad? Por ejemplo, la santidad. Hay hechos que ayudan a entender y que aportan para entender mejor esta doctrina o esta enseñanza. Entonces, Por eso debemos de leer a veces, o no sé, esos libros apócrifos, porque hay mucha historia. Algunos. si usted no está bien empapado de lo que usted cree, no lo recomiendo. ¿Sabe por qué? Porque lo van a confundir. No, pero yo, o sea, como Tomás solamente la base histórica. Lo van a confundir. Oiga, primero, yo personalmente lo digo porque yo lo tengo, los libros apócrifos. Y hay partes que se parecen mucho a las escrituras, como dice la gente. Por ejemplo, el libro de primero y segundo, el primero y el segundo libro de Macabeo, que tiene mucha historia para estudiar el periodo intertestamentario de los 400 años de silencio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que hay que entender algo muy importante, y es que si usted no está bien empapado, bien de lo que usted cree, pueda que venga y se le cruce una confusión y quede terminando creyendo como uno que yo conocí, que terminó creyendo que el libro de Enoch es inspirado por Dios. Pero entonces, pues, cuando uno va a buscar esas historias, Es bueno leerlo. pero si uno busca en la Biblia, perdón. No, es que te ayuda a entender, pero hay cosas que si tú no estás bien definido en tu creencia, en tu fe, hay posibilidades que pueda caer confuso. Por eso yo siempre digo, es bueno leerlo si no hay ningún problema, pero siempre y cuando usted esté bien definido en lo que usted cree. Que lo que usted va a tomar es lo que necesita y va a dejar lo que no necesita. Pero si usted no está bien definido, usted no está bien claro, lo que lo puede confundir. ¿Me entiende? Yo siempre lo digo. Entonces, sí, a eso se refiere, a tener como un resumen específico, histórico. Sí, no, lo que se está refiriendo es, por ejemplo, hay una verdad universal que toda la iglesia tiene que aplicarla. Ahora, hay hechos en la Biblia históricos que aportan para entender esa verdad universal. Pero no quiere decir que esos hechos son la verdad universal. ¿Me dio a entender? Sino que aportan para entenderla. Amén. Amén. Pero, vuelvo y repito, los libros apócrifos no son malos en cuanto para leerlos y investigar la historia. Pero siempre y cuando usted esté bien definido en lo que usted cree, sepa, porque aquí viene el problema del canon, que eso lo tratamos en el libro de hermenéutica. Y la situación del canon, eso ha traído mucha confusión sobre el canon de la Biblia, sobre algunos creyentes, lamentablemente. Esos libros fueron hechos por humanos, entonces, pastor, claro. La pregunta, no, hay inspirado y no inspirado, pero mucha gente piensa que porque el canon lo formó la iglesia de ese entonces, la iglesia popular, la Constitución Popular, la iglesia católica, dicen algunos, pero el punto está que el canon ya estaba hecho. Lo que pasa es que la iglesia recibió, o el concilio, un concilio de Nicea y otro concilio y de Alejandría, recibieron, y ya los libros estaban escritos. ¿Entiendes? Ahora tenemos que entender que también el Espíritu Santo estaba allí. Así como inspiró, así también guardó y protegió. Porque en esos libros hay doctrina
que no van acorde con todo el contexto bíblico de Génesis y Apocalipsis. Hermano, en la Biblia Septuaginta, en esa Biblia, el contenido de ese libro es totalmente igual al de la Biblia. La pregunta que debemos de hacernos, ahora viene aquí que viene, y eso lo tratamos, por eso yo le dije, en el libro de hermenéutica, ahí están todos los estudios, hablamos, ¿de a dónde se tradujo de a dónde vino la Septuaginta? Pues vino Del hebreo aramaizado. Ahora, ¿el hebreo aramaizado tenía esos libros? ¿Los tenían los judíos? No, el hebreo, la Torá de los judíos, tenían esos libros. Entonces no tenía. Entonces la traducción que se hizo en Alejandría del hebreo aramaizado al griego koine en el año 250 viene de ahí. Entonces, la Septuaginta en el principio, mucha gente no que lo tenía. Entonces, ¿cómo va a ser que lo tenía si ¿Para qué lo tradujeron entonces? Ya entendí. Y mucha gente dice que lo tenía. Después entonces vienen y se añadieron. ¿Me entiendes? Porque hay que entender cosas de la historia para evitar esos problemas. Pero, no hay nada de malo en leerlo si usted está bien definido en su fe. Amén. Sigamos. Para determinar qué cosas son cultural e históricamente específicas, necesitamos comprender lo que el auditorio entendió que era el problema. Ah, usted ve. Hay que entender cómo ellos lo entendían y saber cuál era la problemática allí. Porque, hermana, cuando vamos a estudiar algo, vea que ¿por qué él era así? ¿A dónde nos vamos? ¿El contexto histórico? Entonces lo mismo tenemos que hacer. Ya. Ya. Por eso yo digo que todo creyente debe tener una buena biblioteca en su casa. Las costumbres. Si a usted no le gusta leer, usted va a tener problemas. Si usted es un pastor o un líder, no le gusta investigar, vaya a vender aguacate. Sí. Porque vaya a vender aguacate porque dígame, y entonces, ¿qué va a enseñar? Le predica a los que Sí, compran aguacate. sí, pero ¿qué va a enseñar? ¿Qué va a enseñar? No, vámonos al grano. ¿Tú me entiendes? Entonces, ese es el problema. ¿Por qué usted piensa que el diablo no ataca mucho esta iglesia? Porque aquí hay una luz especial que Dios la puso. Dios puso esta luz especial aquí en esta iglesia. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que ir al contexto histórico, cultural, para entender la problemática que se estaban gestando en ese entonces. Y así vamos a aclarar bien las cosas y vamos a entender cómo ellos entendían el mensaje. Que ahí es que tenemos que... Todo intérprete debería entender el mensaje como los receptores lo entendían. Para evitarnos la problemática. Y siempre tener en cuenta esto. La Biblia no fue dada en español. No viene de nuestra cultura. No viene de nuestra... viene de una historia muy diferente a la nuestra. Entonces, hay que irse a ese entonces. Para evitar, ¿qué? Enseñar, ¿qué? Ideas preconcebidas. O dogmas de hombres. O doctrinas de hombres. Para evitar caer en esa terrible, en ese error. Sigamos. Para estudiar correctamente Primera de Juan, necesitamos examinar la historia fuera de la Biblia con el propósito de entender la herejía que se hallaba en el trasfondo de esta epístola. Al lado dice gnosticismo, antigua forma de espiritualismo que se introdujo en la iglesia primitiva. No tenía en cuenta el pecado, ni creía que Cristo podía ser humano y divino a la vez. ¿Entendió eso? Esa era la creencia del gnosticismo. Esas personas no se salvaron. Pero es que, por eso es que yo digo, mira, se introdujo en la iglesia primitiva en ese entonces. ¿Por qué? Porque tenemos que entender otra cosa. Juan le escribe, el Espíritu Santo a través de Juan, usa a Juan y le escribe para contrarrestar ese engaño, para que la iglesia pueda seguir en la palabra del Señor y se mantenga. Pero fíjate que se introdujo dentro de la iglesia. Por eso yo lo digo bien claro.
En la iglesia de Jesucristo está el trigo y la cizaña. Está la iglesia de Dios y la iglesia del diablo. Son dos iglesias que están unidas. Pero, ¿qué sucede? Que a su tiempo el Señor lo va a separar. Por eso es que yo digo, el arrebatamiento es que va a definir esto. El arrebatamiento es que va a definir esto. Ahí es que el Señor va a separar el trigo de la cizaña. El trigo de la cizaña. Ese es en el arrebatamiento. Entonces, tenemos que entender algo. Que esta falsa doctrina y esta enseñanza se introdujo o vino porque el pueblo tenía falta de conocimiento. Necesitaba conocer más profundidad. Y lamentablemente hoy en día tenemos el evangelio de la prosperidad. Tenemos los salvos siempre salvos. Tenemos tenemos la filosofía esta de la metafísica. Tenemos hasta brujos dentro de las iglesias, hechiceros dentro de las iglesias, y todas esas cosas raras y rituales. Tenemos doctrina de hombre, mandamiento de hombre, ¿me entiendes? Filosofía de hombre. Entonces todo eso se ha introducido en las iglesias porque el pueblo no se ha aferrado a las escrituras fuertemente y no ha contrarrestado estas falsas doctrinas con las escrituras, con el conocimiento bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces se metió en ese tiempo y se está metiendo ahí también. ¿Me entiendes? Por ejemplo, cuando tú lees las 7 cartas a las 7 iglesias, tú ves que algunos tienen la doctrina de Balaán, de los Nicolaitas. Jezabel se había metido allí. ¿Me entiendes? Y eran algunas iglesias que se sostenían firmes por la palabra. Y lo mismo está sucediendo hoy en día. Nada nuevo debajo del cielo, dijo Salomón. Entonces, por eso es importante el conocimiento y la aplicación de las escrituras bajo la dirección del Espíritu Santo y estudiar el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto del libro, el contexto gramatical, el contexto inmediato, el contexto remoto. Todos esos contextos hay que estudiarlo para poder entender lo que la Biblia nos está diciendo, lo que la Biblia nos está diciendo a nosotros o lo que Dios nos está diciendo a nosotros y cómo lo entendían la iglesia de ese entonces o los receptores a quien se le envió el mensaje o a quien se le dio el mensaje. Muy importante. Sigamos. Los seguidores de esta herejía llamada gnosticismo creían que el cuerpo era malo y el espíritu bueno. Por tanto, ellos llegaron a la conclusión de que Cristo no pudo ser verdaderamente un hombre. ¿Oyó eso? Ahora una pregunta. Ahora viene una pregunta. ¿Es rara esa doctrina? ¿Qué dicen los testigos de... Lo que dice, se nombran los testigos de Jehová, los cuales son testigos del diablo y no de Dios. Ellos dicen que Jesús no es Dios. Ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Usted ve, lo mismo que estaba allá atrás, vuelvo otra vez, pero con otra etiqueta, pero sigue siendo lo mismo. Porque el diablo no crea nada, el diablo es repetitivo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿me entiendes? Exactamente. Entonces, por eso le estoy diciendo, es importante conocer y está bien definido en tu creencia, en lo que tú crees. Después que tú tienes una buena base, después que tú tienes una mente inteligente en lo que tú crees en tu fe y una mente de sabiduría en tu fe, entonces tú puedes leer y estudiar lo que tú quieras, pero ya tú sabes lo que hay, ya tú sabes las cosas como son. La gente se lanza hacia lo loco y después viene con una confusión aterradora, que no sabe ni cómo salir. Sigamos. De acuerdo con Irineo, uno de los primeros padres de la iglesia, los adherentes de esta herejía afirmaban que el Espíritu de Cristo descendió sobre el Jesús humano solo después de su bautismo y partió antes de su muerte. Así hay gente que cree en esa doctrina, siga. Juan ataca esta creencia manifestando que el distintivo de un hereje en esta iglesia en particular era negar que Cristo había venido en carne. Primera de Juan 4, 2. Vamos allá para que usted vea esto. Primera de Juan 4, 2. Y segunda de Juan
versículo 7. ¿Quién tiene 1 de Juan 4:2? Amén. ¿Qué dice? Esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es Dios. ¿Cómo fue? Es de Dios. Es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne, se hizo humano, murió en la cruz del Calvario como humano, derramó su sangre, fue sepultado, oiga esto, resucitó el tercer día y que vuelve de nuevo, es de Dios. Ahora, el versículo 7 de la segunda carta, ¿qué dice? Porque muchos engañadores han salido por el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Estos son engañadores, son el anticristo. A través de ellos opera el espíritu de quién? Del anticristo. Jesucristo. ¿Usted está entendiendo esto? Cristo no solo vino en carne, también murió en carne. Stein, 1990, página 345-346. Lee este versículo mientras tiene en mente la crucifixión. Ya lo leímos. Ahora, 1 de Juan 5:6. ¿Qué dice? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Era humano? Ya. Jesús era 100% humano y eso lo estudiamos en verdades fundamentales sobre la deidad de Cristo y la humanidad de Cristo. Pero hay que irse más profundo todavía en cuanto a la deidad de Cristo. Cristo es Dios hecho hombre. ¿Me entiendes? Es el verbo encarnado. Y lo hemos estudiado varias veces de que algunas sectas y doctrinas diabólicas dicen que Cristo no es Dios, están engañados. Cristo es Dios hecho hombre. 100% Dios y 100% humano. En toda su totalidad. Representante de la raza humana. Así mismo. Hay un libro, hermano, que se llama Cristología. Sí, no, hay muchos, hay varios. Hay varios, tenemos muchos. Pero el punto está que mucha gente no quiere aceptar esa realidad bíblica. Esa doctrina bíblica. Sigamos. Lea segunda de Juan 7, ya lo leímos. Para terminar lo que estaban afirmando, los engañadores. ¿Qué? Que Jesús no era humano. Que no había venido en carne. Que no había venido en carne. ¿Y ese es el espíritu de quién que está hablando? El anticristo. El espíritu del anticristo está operando esa. Por ejemplo, los musulmanes dicen que Jesucristo no murió en la cruz, que fue otro. Bueno, y según ellos, ¿quién? Entonces, ¿qué clase de creencia? Tienen ellos. Eso dijo Mahoma, hermano. Eso dice el Corán. Eso enseña a ellos. Sí, ellos lo afirman. Ellos lo afirman fuertemente. ¿Por qué ellos dicen que Jesús no es el Mesías? Ellos dicen que es un profeta. ¿Por qué ellos dicen que Jesús no es Dios? Que Jesús no es hijo de Dios. ¿Por qué? ¿De a dónde ellos sacan esa teoría? Entonces, de un lugar la tienen que sacar. Porque es imposible. Jesús dijo, es aquí uno más que profeta. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas que salieron del costado herido de Cristo según San Juan 19:34? Sangre y agua. Sigamos leyendo. Los seguidores. Los seguidores de la herejía gnóstica mencionados en la carta de Juan no solo negaban que Cristo tuviera un cuerpo mortal, sino también que la salvación fuera completa en Cristo. En realidad, ellos negaban la completa deidad de Cristo. Ahora tenemos un problema. Y hoy estaba yo, no sé, estaba ahí estudiando, con una pausa, leyendo con una pausa. Estoy viendo a un ministro y está diciendo que la salvación es por gracia. Sí, es verdad. La salvación es por gracia. Y estamos completos en Cristo. Sí, es verdad. Estamos completos en Cristo. Y que no necesitamos de ninguna de las obras. Espérate. La fe produce sus propias obras. Y dice, eso que dicen que tú tienes que hacer cosas para mantener tu salvación,
ellos dicen que tú puedes perder tu salvación y eso es un evangelio falso. Yo dije, no, el que está falso eres tú. ¿Me explico? La salvación es un plan que el Salvador estableció. En ese plan hay leyes y hay mandamientos, los cuales para usted permanecer, usted como persona permanecer en ese plan de salvación, tiene que llevarlo a cabo. Usted como libre persona que ha recibido una libre expresión, no permanece, usted se pierde, por la salvación no. El plan no se cae, ni el Salvador, ni el Salvador tampoco, porque Jesús es el Salvador. Y eso es que establece el plan de salvación. Pero usted, por su desobediencia, se pierde. Se sale del camino. Se pierde. Te pierdes. Son que dicen que no, no, espérate un momento. Dios hizo su parte. Ahora nosotros tenemos que tomar y hacer la parte de obedecer. Y Dios no obliga a nadie a obedecer. Aún usted recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, aún usted siendo cristiano nacido de nuevo, usted todavía sigue siendo libre para obedecer o desobedecer. Oiga, entonces, eso que andan diciendo por ahí, esas cosas, y un gran ministro que ustedes lo conocen, y ese que dice, no, el que te engañador eres tú. O sea, que crees salvo, siempre salvo. Sí. Si fuera así, cuando tú cometes un pecado, ¿por qué el Espíritu Santo te cae encima de una ladilla? Es verdad. Te regaña y te convence, tienes que arrepentirte, pedir perdón. Pero el problema es, vuelvo y repito, que no estudian, no porque es doctor, no. Eso no garantiza que conoce la Biblia hacia el dedillo. Es verdad. Eso no garantiza eso. Hay una cosa que se llama la luz del Espíritu. Y no todo, aunque somos creyentes, no todos tienen eso. No todos tienen esa luz. Y ahí que mucha gente no sabe distinguir esto. Hay maestros que tienen una luz grande de Dios, una luz en la revelación escrita que te enseñan la cosa y va todo en el contexto, todo bien anivelado como debe ser. Pero otros como que caen aquí acertan, aquí fallan y así. Esa gente necesita más luz en esa área. Entonces sigamos. Deidad de Cristo para ellos. La salvación era un proceso de regreso para paso a paso a la esencia divina. La forma de alcanzar esta progresión era a través de ciertos maestros especiales, medium, que administraban en conocimiento oculto. Por ejemplo, por ciertos honorarios, estos maestros podían revelar contraseñas secretas que debían ser expresadas durante la oración. Con esta instrucción especial, una persona podía ser protegida de las fuerzas del mal que intentarán impedirle seguir su camino hacia Dios y salvarse completamente del mundo físico. Esa era la doctrina de los gnósticos que hacía eso. ¿Era brujería? En realidad era brujería. Claro. ¿Y usted cree que no hay en la iglesia hoy en día? No, aún. En la iglesia la gente hace rituales raros porque no entiende las escrituras. ¿Entiende? Por eso yo digo, si usted no está bien definido en su creencia, que conoce las escrituras a profundidad, por eso si usted coge de aquí, de allá, de este lado, tarde o temprano va a caer confundido. Y no va a saber definirse bien claro en lo que usted, no va a tener una línea definida. Usted primero tiene que marcar una base, una línea bien definida. Y en esa base bien definida, esa línea bien definida, un buen fundamento, entonces comenzar a crecer y a desarrollarse así, en una línea definida. Pero cuando tú no tienes una línea definida, oye, te va a convertir en un leopardo. Con mancha aquí, mancha de este, mancha de aquel. Cuando viene a ver no sabe ni siquiera en qué creer. Y después dice, no, yo no entiendo, estoy confundido, estoy confundida, etc. Si no está bien edificado, hay un respeto. Ese es el problema. Porque hay gente que se desespera. El conocimiento, hermano, esto conlleva un proceso de aprendizaje. Y que el Espíritu lo obliga. Entonces, esta gente decían que había un medio, a través de ciertos rituales, por medio de práctica, la gente eran protegidos de la fuerza del mal,
Pero todos sabemos que de que una persona acepta a Cristo, Cristo es el que liberta. Amén. ¿Me entiendes? El único poder que el diablo respeta es el poder de Cristo, nada más. ¿Me entiendes? Amén. Y aquellos que están bajo el poder de Cristo y que tienen el poder de Cristo, el Espíritu Santo, la palabra, el diablo no respeta otra cosa. Ya. El diablo respeta a Cristo, su palabra y al Espíritu Santo. Porque sabe que fue Cristo que lo derrotó. Amén. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que está claro en esto. Sigamos ya. Wow, qué rápido fue el tiempo. El Juan- punto entonces. No, perdón, Juan ataca. Sí. Juan ataca esta herejía explicando que el Espíritu de Dios, la unción, nos convence de que nuestra salvación es completa en Cristo. Con tal certeza, no tenemos necesidad de un medium espiritual que nos enseñe una verdad extrabíblica para poder comunicarnos con Dios. El punto entonces no es el uso de maestros en la enseñanza de la palabra de Dios. Sin duda, estos son necesarios. Efesios 4:11. El punto es si necesitamos o no un intercesor humano que nos guíe a una salvación más completa. Juan aconseja a los lectores lo siguiente: negando la necesidad de un guía místico, los que habéis oído desde el principio permanezcan en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera de Juan 2, 24, 25. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que ellos tienen que permanecer en lo que se les había enseñado. Ahora, ¿cuál es el problema de mucha gente que tú ves que cambian doctrina? ¿Qué pasó ahí? Y no la cambian para mejorar, sino para empeorar. Es raro que yo venga y le diga a ustedes, bueno, nosotros vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación. Y después diga yo, no, vamos a pasar por la mitad de la gran tribulación. Y ahí crea confusión. ¿O no? ¿O no? Ah, no, yo me equivoqué, hermano, y yo dije que la salvación usted no la puede, usted la puede, usted puede perder si no obedece. No, si usted desobedece, usted es salvo como quiera. ¿Me estoy introduciendo confusión o no? Claro, brillando la locura. ¿O no? O que yo diga, ah, no, porque si te suicidas vas a ser salvo como quiera. Porque bien tiene tu situación. ¿Usted ve la confusión? Eso es confusión. Sí. Eso es total confusión. Entonces, o que yo venga y le diga a ustedes, ah, no, que Dios envió a Jesucristo, pero Jesucristo no es Dios. Vea pues. Y así ha habido muchos hombres que comenzaron bien y terminaron mal. Hermano, no nos olvidemos, Salomón, el hombre con más depósito de sabiduría dado por Dios, terminó adorando a los Baal y terminó adorando a dioses paganos. No se mantuvo. Entonces, por eso yo digo, uno tiene que estar bien definido y bien claro y mantenerse. Amén. Por eso es importante entender la palabra como debe ser, entenderla bien, aplicarla bien y mantenerse en esa verdad. Y así usted va a crecer. Amén. Porque, por ejemplo, dígame usted, la Biblia tiene 66 libros. ¿Cuántas veces yo he leído la Biblia de Génesis y Apocalipsis? ¿Cuántas veces? Estoy hablando de todos nosotros. No, todos nosotros, estoy hablando de todos nosotros. Estoy hablando, quiero decir todos nosotros, todos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído desde Génesis y Apocalipsis? Yo lo he leído varias veces. Génesis y Apocalipsis. Sí, en realidad, mientras más usted lee y más escudriña, mejor entiende. Mejor entiende las cosas. ¿Me entiende? Por eso es bueno repetir y estudiar, investigar, repetir, investigar. Y por eso es que yo le digo a ustedes, usted tiene que tener bien su fundamento bien definido. Si no, caerá confundido. Porque hoy en día sí hay confusión. Y aterradora. Y aterradora. No, y aterradora, de verdad. Confusión terrible. Y sabe lo más duro, que son gente también que dicen que predican verdad, pero también dentro de la verdad traen confusión también. Exactamente, claro.
¿Entiendes? Entonces ahí es que está el problema con el cual yo lucho con ustedes. Digo, hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado. No porque me parece, tenga cuidado, le estoy diciendo. Porque el diablo no te va a decir, yo soy Satanás, vine a matarte, a hurtarte, a destruirte. No, se viste como ángel de luz primero. Y así, para engañar. Y sus emisarios también. Entonces, hermano, lo vamos a dejar aquí. La próxima vez vamos a comenzar donde dice los seguidores. Ahí, ¿sí? Los seguidores. Ay, ¿dónde están esos seguidores? ¿Dónde están los seguidores? ¿Eh? En la cosa 17, ¿no? Era Cuando el ejercicio 16, debajo del ejercicio 16, los seguidores. Sí. 17. ¿Eh? Ahí dice uno, 14, 15 y 16. Sí, lo tienes. Ah, ya empezamos otra vez. Entonces, Dios le bendiga a los que nos están sintonizando. Dios le guarde, Dios le proteja. En el nombre de Jesús Hamashiach, Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Dios encarnado, la palabra de Dios que murió y resucitó. Aleluya. Ascendió a los cielos y vuelve de nuevo. Primero arrebatamiento, después cuando nos arrebata 7 años, al final de los 7 años venimos en la segunda venida con Él a establecer que el reino milenial. Aleluya. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga. Es como está en tierra nueva, ¿no? Aleluya.